Amada familia, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a un nuevo comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y comentamos específicamente en esta lección el misterio del Evangelio. Lección número 6, el misterio del Evangelio, que tiene como texto central el capítulo número 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 3 de Efesios, y vamos a dividirlo, y así procederemos, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 13. Esta será nuestra primera sección, y luego estudiaremos el versículo número 14 hasta el versículo número 21, segunda sección de nuestro estudio. Así que sean todos bienvenidos. Vamos de inmediato a orar y nos introducimos en el texto, ya que tenemos mucho material que cubrir y del cual aprender, contemplando, meditando con ayuda del Espíritu de Dios en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre bendito y santo, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador, nos atrevemos a entrar en audiencia santa delante de tu trono, Señor, y amparados en las promesas, en la justicia y en la bondad de Cristo, Señor, nosotros pedimos a ti como nuestro Padre, Señor, que nos otorgues el don de tu Espíritu, Padre, para ser guiados en verdad en la contemplación del texto bíblico, Señor, y podamos contemplar a Cristo en él. Por favor, Señor, toma nuestras débiles miradas y ponlas en Cristo. Permítenos contemplarle y ser así transformados de gloria en gloria a la misma semejanza. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Vamos entonces a comenzar rápidamente proyectando nuestro texto bíblico y vamos a mirar cómo este texto se estructura en su primera sección. Recordemos, primera sección, versículos 1 al 13, segunda sección, versículos 14 hasta el 21. Así que vamos a la primera sección, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo número 13, comienza diciendo lo siguiente. Atención. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y ahora viene un punto y coma bien interesante, porque aquí el apóstol Pablo, a partir del versículo número 2, va a decir: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Así que nota, en el idioma griego, ese si es que habéis oído, en realidad debería ser traducido algo como esto: si en verdad, si en realidad habéis oído. Entonces, lo que aquí nosotros tenemos es lo siguiente. A partir del versículo número 2 hasta el versículo número 13, lo que nosotros vamos a tener es una especie de paréntesis en la argumentación principal que el apóstol Pablo utiliza. Este paréntesis, el apóstol Pablo lo utiliza para reforzar la confianza de sus lectores en su ministerio apostólico. Por esa razón, nosotros vemos que en el versículo número 14, de la misma manera, fíjate, de la misma manera como había comenzado el versículo número 1, por esta causa, la frase se repite nuevamente y reintroduce a los lectores a la argumentación principal que desde el versículo número 1 el apóstol Pablo se había propuesto. Así que estructuralmente hablando, los primeros 13 versículos estarían constituidos de la siguiente manera.
En el primer versículo el apóstol Pablo anuncia su plan. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y él, si no hubiese ocurrido, si no hubiese ido a ese paréntesis, él hubiese podido continuar diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, doblo mis rodillas delante del Padre de toda familia de la tierra. Pero en vez de decir eso, él hace un paréntesis. Y ese paréntesis tiene que ver específicamente con el propósito de afianzar y cimentar la confianza de sus lectores en su propio ministerio apostólico. ¿A qué nos referimos con afirmar, afianzar la confianza de los lectores en su ministerio apostólico? Nos referimos al hecho de que el apóstol Pablo va a mostrar que lo que le está sucediendo en ese momento, es decir, ser preso por causa del Evangelio, estar en una cárcel por causa de la palabra de Dios, eso que le sucede no es un impedimento en los eternos propósitos de Dios. No es algo de lo cual sus lectores deberían avergonzarse. No, todo lo contrario. Su prisión, su cárcel, lejos de ser una realidad impuesta por el Imperio Romano, es parte de los eternos propósitos que Dios se propuso en Cristo, con el propósito de dar un testimonio al mundo gentil. Y en las prisiones del apóstol Pablo, los gentiles que escuchan el Evangelio pueden tener la confirmación, la evidencia de que este hombre es un preso de Cristo, es un cautivo de Cristo, que no lleva a cabo su voluntad, sino que su voluntad se ejerce en el marco de un propósito eterno de Dios Padre en Cristo, que lo ha llamado a él como apóstol para predicar aún en sus prisiones y por medio de sus prisiones el evangelio a la comunidad gentil. Recuerden ustedes, atención con esto, recuerden ustedes por favor que el apóstol Pablo, según el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, en aquel discurso de parte de Jesucristo para Ananías, que debía bautizarlo, de acuerdo a este discurso, Jesucristo le dice a su siervo Ananías, le dice: mira, yo he escogido a este hombre y este hombre me es instrumento escogido para que él sepa, escucha lo que le dice Jesús a Ananías, para que él sepa cuánto le es necesario sufrir por causa del Evangelio. Así que los sufrimientos, las prisiones que vive el apóstol Pablo son en realidad la confirmación de su ministerio apostólico. Los lectores no deberían sentir algún tipo de ansiedad o vergüenza en el hecho de que el predicador, el apóstol que les habla, está preso en el Imperio Romano. No. Deberían sentir que la prisión del apóstol Pablo es la evidencia de que quien les habla es el elegido de Cristo para revelar el misterio escondido desde los siglos, ahora para ellos en esa época. Pablo era el instrumento de Cristo para revelar ese misterio. Y de eso se trata la primera sección. La sección comprendida entre el versículo número 1 y el versículo número 13. Vamos entonces a irla comentando poco a poco en cada una de sus partes de manera breve y resumida. Vamos a mirar lo que nos dice entonces el versículo número 2. Ya lo leíamos, decía: si es que habéis oído, si en realidad, si en verdad habéis oído de la administración de la gracia de Dios
que me fue dada para con vosotros. Ok, vamos a mirar de qué se trata esa administración de la gracia de Dios para los gentiles. Versículo número 3, dice así, escucha esto. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Mira, esta frase, como antes lo he escrito brevemente, esta cláusula, podría haber estado haciendo una referencia a un escrito previo a la iglesia de Éfeso o a un escrito previo circulante al cual los efesios pudieron haber tenido acceso. Pero como nosotros no sabemos en realidad a ciencia cierta a qué se refiere esa alusión, o probablemente también se refiere a un comentario sobre el misterio que el apóstol Pablo hubo podido comenzar a vislumbrar de manera resumida en versículos anteriores. Probablemente en el capítulo número 1, cuando reveló el plan de Dios de reunir todas las cosas y ponerlas bajo Cristo como cabeza, tanto en los cielos como en la tierra. Probablemente ahora el apóstol Pablo esté haciendo una alusión aquí en Efesios 3:3 a algo que escribió previamente en los capítulos 1 o 2, o probablemente está haciendo alguna alusión a algún escrito previo que el apóstol Pablo había hecho llegar a los efesios. En realidad, no sabiendo de manera certera qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo, si una o la otra posibilidad, nosotros sencillamente deberíamos proceder en la lectura y mirar cuál es esa revelación del misterio que le fue dada. Con esta alusión al hecho de que el misterio le fue revelado, probablemente el apóstol Pablo está refiriéndose al hecho de que él, como apóstol de Cristo, recibió revelación directamente del Señor Jesucristo cuando el Cristo ya resucitado, ya reinante en el trono de su Padre, se le apareció en varias oportunidades durante su ministerio. Puede ser, número 1, cuando iba camino a Damasco. Número 2, cuando se le apareció para decirle y mostrarle que los macedonios lo esperaban y lo animó a proceder a este llamado. Número 3, probablemente el apóstol Pablo se refiere a esta experiencia que menciona en el capítulo número 12 de su segunda epístola a los Corintios, cuando fue llevado al tercer cielo. Lo importante es que el apóstol Pablo está diciendo que lo que él sabe acerca de la revelación del misterio oculto en Dios, ahora revelado, no le es revelado de cualquier manera. No fue una revelación que él tuvo de a manera de coincidencia. Es la revelación del propio Cristo que lo ha instruido y lo ha constituido así apóstol para los gentiles, dándole el conocimiento del plan de la salvación como había sido planificado por Dios en Cristo, y ahora revelándose por medio de los santos apóstoles y por medio de los profetas en el Espíritu o por el Espíritu. Y de eso es lo que el apóstol Pablo va a hablar. Así que el apóstol entonces continúa diciendo, haciendo referencia a esa alusión previa a los capítulos 1 o 2 o a un escrito antecedente. El apóstol Pablo dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, mi comprensión en el misterio de Cristo. Y ahora define el misterio en los versículos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí está el misterio. En el idioma griego, el versículo número 6 comienza con un infinitivo, que quiere decir, este es el contenido de aquello a lo que me estoy refiriendo. El apóstol Pablo entonces nos muestra el contenido
del misterio. Versículo número 6, lo resaltamos en pantalla y dice de la siguiente manera: que los gentiles, en el idioma griego comienza diciendo ser los gentiles. Este es el misterio. El misterio es ser los gentiles coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y aquí nosotros nos vamos a detener para comentar algunas palabras bien importantes de este texto. A ver, Efesios 3:6. Número 1, el apóstol Pablo dice que los gentiles son coherederos. La pregunta es, a ver, ¿qué cosa es un coheredero? Un coheredero es alguien que hereda juntamente con alguien más. Esa palabra coherederos aparece una sola vez más en la literatura paulina, en los escritos del apóstol Pablo. Y aparece precisamente en el libro de Romanos, o la epístola a los Romanos, capítulo número 8, vamos a buscarla, vamos a proyectar el texto, capítulo número 8 y el versículo número 17. Aquí está la segunda vez y única que el apóstol Pablo utiliza la palabra coherederos en sus escritos, aparte de Efesios 3:6. Aquí está. Mira lo que dice. Dice el texto bíblico. Vamos a proyectarlo. Y si hijos, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Escucha esto. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa entonces, decíamos, ser coheredero? Significa heredar juntamente con. La pregunta es, según Romanos 8:17, que es la única otra vez que aparece la palabra coheredero en los escritos paulinos, ¿quién es el que hereda con el cual nosotros heredamos juntamente? ¿Quién es el que hereda? El heredero, el verdadero heredero principal, el que hereda es Cristo. Y nosotros heredamos juntamente con Cristo. ¿A qué se refiere esto? Atención, esto es conforme al misterio que ha estado escondido en Dios por los siglos de los siglos y ahora revelado por los santos apóstoles, de los cuales Pablo es instrumento especial, y los profetas por el Espíritu. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, mis amigos, esto es una alusión al pacto eterno. ¿Cómo sabemos que es una alusión al pacto eterno? Porque cuando nosotros comprobamos estos textos y los comparamos con Gálatas, capítulo número 3, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está hablando, según dice Efesios 3:6, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo. El apóstol Pablo está hablando de una promesa de la cual los gentiles son copartícipes en Cristo. ¿Qué promesa es esa? Gálatas capítulo número 3, versículo 16 hasta el versículo número 17 nos deja claro cuál es esa promesa. Y vamos a proyectarlo en pantalla para que nosotros podamos analizarlo con el texto en la mano. Mira lo que nos dice Gálatas 3, 16 y 17. Ahora bien, escucha esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
No dice y a las simientes, cuando la palabra dice a tu simiente daré esta tierra. No dice a tus simientes, dice y a tu simiente. Ok, el apóstol Pablo lo interpreta ese singular como significando lo siguiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y aquí está el énfasis. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y ahora mira la comparación, la utilización intercambiable de los términos promesa y pacto. Aquí está la utilización intercambiable. ¿Qué quiere decir utilización o uso intercambiable? Que las palabras y los términos se usan como sinónimos y por eso pueden ser intercambiadas. En donde el lector podía esperar una, aparece la otra. Mira esto. Dice así, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, con quien se estaba estableciendo este pacto, era un pacto entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Ya vamos a ahondar en eso. Ahora dice, la ley que vino 430 años, escucha, no lo abroga este pronombre. ¿A qué se está refiriendo? No lo abroga. ¿A quién se está refiriendo? A este sustantivo, el pacto. Es decir, la ley que viene 430 años después no abroga el pacto, no lo abroga. Pero ahora mira la intercambiabilidad de los términos pacto y promesa. Escucha, no lo abroga para invalidar, y aquí todo lector hubiese podido esperar, para invalidar el pacto, pero no, dice para invalidar la promesa. Quiere decir que las frases la promesa y el pacto son frases intercambiables. Es una y la misma cosa. ¿Qué queremos decir? Que cuando la palabra de Dios habla de promesa en Cristo, está hablando del pacto de Dios Padre con Cristo, revelado históricamente a Abraham cuando se le dijo, a tu simiente daré esta tierra. La pregunta es, ¿qué era lo que Dios estaba diciendo? Si el pacto era un pacto entre el Padre y Cristo, ¿qué era lo que Dios estaba diciendo cuando les reveló el pacto eterno a Abraham? ¿Qué estaba Dios diciendo? Bueno, lo que Dios estaba diciendo era algo como esto. Abraham, a Cristo, tu simiente, daré esta tierra. Quiere decir que el pacto eterno es la promesa, el voto jurado solemne del Padre de darle a Cristo la tierra en herencia. Como Cristo es el heredero de la tierra, pero al mismo tiempo Cristo es simiente de Abraham, la tierra, por tanto, se dio en promesa, se dio en herencia a un hombre descendiente de Abraham. Así que para hacerse heredero y tomar esa posesión, la posesión adquirida, la herencia de la tierra, Cristo debe hacerse hombre, ya que la promesa del mundo venidero fue sujeta, fue prometida a un hombre. Así que Cristo se hace hombre para venir a ser simiente de Abraham, y como hombre, simiente de Abraham, Cristo hereda la posesión adquirida, Cristo hereda la tierra, Cristo hereda el mundo que Dios había prometido cuando le dijo a Abraham, a tu simiente daré esta tierra.
Cristo entonces hereda el mundo. Cristo es el heredero del mundo. Y por esa razón Cristo, cuando se va allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, y el discurso que lo acompaña, Mateo capítulo 28, cuando Cristo dice, toda potestad, toda exusía, toda autoridad legítima, todo derecho, toda concesión legal, toda autoridad, toda potestad. La palabra griega exusía. Entonces fíjate, Cristo dice, toda potestad legítima, legalmente tomada, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo cumplió entonces con el pacto eterno. Él, que era el garante, que era el fiador de la raza, se hizo hombre para heredar en cumplimiento de la promesa el mundo que Dios había prometido a una simiente de Abraham. Así que Cristo es el heredero. Y cuando Cristo se sienta en el trono, Cristo hereda la tierra en posesión. La pregunta es, ¿y nosotros? Nosotros somos coherederos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se sentó en el trono para recibir la tierra en posesión, la promesa de Dios que había sido revelada a Abraham, Cristo se sienta como ¿qué? ¿En condición de qué se sienta Cristo? Cristo se sienta siendo Dios, hombre al mismo tiempo. Quien hereda la posesión adquirida, quien hereda la tierra, es un ser divino humano. Y por medio de esta divinidad y humanidad unidas, a través de un vínculo inquebrantable, porque Cristo siempre será por los siglos de los siglos el Dios hombre, por medio de esta unión de la humanidad y la divinidad en un vínculo inquebrantable, es decir, su propia persona, Cristo unió a la humanidad con la divinidad para siempre. Y este vínculo nunca será roto. En su humanidad, por tanto, Cristo representa a todo el género humano. De manera que cuando Él se sentó en el trono de gloria, nosotros, representados en Cristo, nos sentamos juntamente con Él. Por eso dice Efesios capítulo número 2, versículo número 6, que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo fui yo sentado en los lugares celestiales con Cristo si hace 2000 años yo no estaba vivo? Yo no vivía hace 2000 años. ¿Cómo es que yo me senté juntamente con Cristo cuando Cristo ascendió y fue sentado en el trono del Padre? ¿Cómo? Yo me senté porque Cristo me llevaba representado en su humanidad por ser yo parte de la humanidad. Por ser yo parte de la raza, yo estaba representado en la humanidad que Cristo llevó al más alto trono del universo. De manera que yo, en Cristo, soy coheredero legalmente cuando Cristo recibió en herencia la tierra, tal como la promesa decía, a tu descendencia, a tu simiente, daré esta tierra. Bien, vamos entonces a continuar. Y para ello vamos nuevamente a irnos al texto de Efesios capítulo número 3, versículo número 6. Ahora mira lo que ocurre aquí. Nosotros entonces somos coherederos juntamente con Cristo. Y dice el texto, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y es precisamente así como nosotros somos hechos coherederos de la herencia eterna por el Evangelio. ¿Por qué?
Porque el Evangelio nos habla de un Dios que se hizo carne para representar a la humanidad en su carne. Cristo, al tomar la naturaleza humana, Cristo llegó a ser la humanidad para que Dios lo tratara a él como la humanidad, de manera que cuando fue a la cruz, la humanidad murió juntamente con él. Cuando fue resucitado, la humanidad fue resucitada juntamente con él. Cuando se sentó en el trono de su Padre, la humanidad fue sentada juntamente con él. ¿Para qué? No para que todos sean incondicionalmente salvos, sino para que todos tuviesen vida para poder decidir qué hacer con sus vidas delante del Evangelio como hecho consumado en la cruz, en la resurrección y en la entronización de Cristo. Delante de esa noticia, nosotros ahora tomamos una decisión y somos atraídos hacia el aspecto positivo, hacia decirle sí a Cristo, decirle sí a su gracia, decirle sí al Espíritu, pero también podemos decir no y entonces tener nuestra parte no con la familia, sino con los enemigos de Dios. ¿Ok? Entonces, de esa forma, los gentiles son coherederos y nosotros, los que hoy estudiamos la palabra, somos coherederos en Cristo cuando Cristo heredó la tierra como herencia. Ahora mira esto. Dice el texto, versículo número 7 hasta el versículo número 10, lo siguiente. Del cual, es decir, de este evangelio, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y esto es maravilloso, porque el apóstol Pablo lo va a repetir de nuevo en el capítulo número 3 y los versículos finales 20 y 21, según la operación de su poder. En otras palabras, todo lo que Pablo predica, todo lo que Pablo camina para predicar, todo lo que Pablo dice, todo lo que Pablo piensa, todo lo que Pablo hace, sus prisiones, sus cartas, sus escrituras, sus discursos, sus visitas, sus consolaciones, todo lo que él hace es según la operación de su poder, que actúa poderosamente en él. En otras palabras, Pablo no es el buen hombre que los gentiles esperaban. Pablo es el instrumento que el poder de Dios usa para bendición de los gentiles. Y esto es muy importante, porque eso es exactamente lo que Pablo nos va a decir que debe suceder con nosotros en la segunda sección, es decir, a partir del versículo número 14. Cuando Pablo nos hable allí, en la segunda sección, del poder que actúa en nosotros según el eterno propósito de Dios en Cristo. ¿Ok? Vamos entonces a seguir. Y dice entonces lo siguiente, versículo número 8 en adelante. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En otras palabras, Pablo se considera abortivo, es decir, le fue revelado el misterio o el evangelio como a un último nacido, ¿ok? Como un nacido a destiempo. Entonces dice el apóstol Pablo, yo que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio y me encanta cómo Pablo define el evangelio aquí. Mira, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bendito y santo sea Dios. De eso se trata el evangelio. Escucha, el evangelio se trata de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio debe ser rico en Cristo. El evangelio es las riquezas, los encantos de Cristo que nos atraen a un Dios que por medio de eso se nos muestra bueno, se nos muestra maravillosamente bueno. Y cuando el amor de Dios
nos convence, entonces somos inducidos e impulsados a acercarnos a Él. El primer paso en la comunión o acercamiento de un hombre o una mujer hacia Dios consiste en creer que Dios nos ama. Y como creemos que nos ama, su amor nos impulsa a acercarnos a Él. Y eso es de lo que se trata el Evangelio. En Cristo, revelado en Cristo. Vamos entonces a mirar cuál es el propósito de ese Evangelio en el marco del gran conflicto. Dice así, escucha esto. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Señoras y señores, Pablo no es cualquier apóstol. Según esta revelación, es el apóstol que Dios escogió para aclarar el misterio escondido en Dios por los siglos. Y esto fue conocido luego de Pablo, juntamente con Pablo, a otros apóstoles santos, a otros profetas por el Espíritu, pero a este hombre Dios lo llamó de manera especial para darle lo que él llama la administración de la gracia y mostrarle cuál era este misterio escondido. Y ahora mira esto, ¿para qué? Dice el texto, versículo número 10. Para que la multiforme, vamos a resaltarlo aquí en pantalla, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, hermano, Dios ejecutó su eterno pacto. Dios ejecutó su eterno plan. Dios ejecutó el Evangelio en Cristo con el propósito sublime, noble y todo abarcante de aclarar a los principados y potestades que habitan en las regiones celestes la manifestación definitiva de su carácter. En Cristo Jesús, los habitantes del universo pueden estar seguros que Dios es bueno, que es justo, que Satanás es un mentiroso, homicida desde el principio y que Dios en Cristo es suficientemente abnegado como para sacrificar su propia vida a riesgo de pérdida eterna para tener comunión continua con los que una vez fueron rebeldes y ahora por la manifestación gloriosa de Dios en Cristo podrán ser atraídos para que la demostración de amor de Dios en Cristo produzca un poder subyugador y el corazón rebelde se haga manso y humilde y obediente a toda disposición divina. Entonces, los habitantes de los otros mundos pueden estar seguros que es lícito y es totalmente seguro recibir en las mansiones celestes a los seres humanos que una vez se rebelaron, porque sus corazones han sido totalmente transformados por gracia, y así el conflicto termina cuando la humanidad muestre por el poder, por la gracia, por el propósito eterno de Cristo, la sabiduría de Dios a todo el universo. Y todo el universo se convenza, viendo el testimonio de los redimidos, de lo que la gracia es capaz de hacer. Y el universo se goce en la confianza de que la gracia de Cristo es suficiente para asegurar por los siglos de los siglos la armonía del universo.
No volverá a levantarse el pecado, no volverá a levantarse la maldad, porque Cristo ha subyugado por el poder del amor los corazones rebeldes y los ha hecho obedientes, humildes, súbditos del reino. De eso se trata. De eso se trata el Evangelio, en relación con el gran conflicto. Sigamos adelante. Dice el versículo número 12 y 13 de la siguiente manera. En quien, hablando de Cristo, hablando del Señor, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Seguridad y acceso a qué? A la herencia. A la herencia. ¿Herencia de qué? Herencia de la tierra. La herencia eterna. Tenemos acceso a esa promesa, tenemos acceso a esa herencia gracias a Cristo, y confiadamente en Cristo podemos sentirnos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Y termina diciendo el versículo número 13 lo siguiente: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Se dan cuenta? Esta es la razón. El apóstol Pablo quiere reafirmar la confianza de sus lectores y oyentes en su propio ministerio apostólico, dado como designación de los propósitos eternos de Dios en Cristo, y por eso les dice: no se sientan por favor desmayados, sin fuerza ni avergonzados, sino que mis prisiones son vuestra gloria. Yo estoy preso para que vosotros sepáis que aquí tenéis evidencia de que soy llamado de Dios en Cristo y por Cristo para vuestra bendición, para vuestra salvación, para hacerles conocidos a ustedes que son participantes juntamente con Cristo de la herencia eterna. Y ahora entonces viene la sección número 2, a partir del versículo número 14. Y vamos a resumirlo por cuestión de tiempo en lo siguiente. Atención, esta es una oración. Es una oración que el apóstol Pablo hace repitiendo la misma tonalidad, la misma temática de la oración que hizo a partir del versículo número 15 del capítulo número 1. Esta oración, que en el capítulo número 1 decía que él oraba para que los efesios recibieran espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios, para que su entendimiento fuese alumbrado y supiesen. Aquí el apóstol Pablo lo traduce sencillamente de esta manera: esta oración es para que, atención, Dios les conceda, les dé a los efesios creyentes, conforme a las riquezas de su gloria, allá decía espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que vuestro entendimiento sea alumbrado. Aquí dice, os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En otras palabras, Pablo ora para que los efesios sean renovados en sus mentes y corazones por el poder del Espíritu, y así se fortalezcan de manera que puedan comprender lo que Él va a decir, de manera que puedan tener el entendimiento alumbrado y puedan tener un conocimiento que los haga firmes hasta el día de la herencia de la posesión adquirida por Cristo. ¿Qué es lo que Él quiere que ellos comprendan? Así fortalecidos con todo poder en el Espíritu, en el hombre interior. Mira lo que quiere el apóstol Pablo que ellos entiendan y comprendan. Versículo número 17. Dice aquí: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis, escucha esto es espectacular, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Allá lo que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 pedía, recordamos, era
que ellos supieran cuál era la esperanza a la cual habían sido llamados, que ellos supieran cuáles eran las inescrutables riquezas de la herencia de Dios en los santos. Y número 3, que ellos conocieran el poder de la resurrección para que fuesen afirmados en Cristo. Y aquí el apóstol Pablo entonces lo que pide es que ellos sepan, que ellos conozcan, pero un conocimiento genuino, un conocimiento real, un conocimiento que afirme su experiencia para siempre. Un conocimiento que los deje sobre la roca eterna de la seguridad en Cristo. ¿Y cuál es ese conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento que nos afirma en Cristo? ¿Cuál es el conocimiento que nos hace invencibles en el Señor, en su poder, en su fuerza, en su seguridad, en sus manos? Con esa seguridad de la que Cristo habló en Juan capítulo 6, cuando le dijo al Padre: Padre, de los que me has dado, nadie me los arrebata de mi mano, sino que yo los guardo para resucitarlos en el día postrero. ¿Cuál es esa seguridad? ¿En qué consiste esa seguridad? Efesios 3 nos dice, vamos a mirar qué es lo que Él quiere que sepamos. Dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. A ver, ¿cuál es el conocimiento? ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es sencillamente maravilloso. ¿Qué es lo que Él nos está diciendo? Lo que Él nos está diciendo, la forma en que esto funciona es lo siguiente. Cuando yo recibo el don de la renovación espiritual, el ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu, y mi inteligencia, mi entendimiento es iluminado, entonces yo soy llevado a comprender por el mismo Cristo que habita en mí, yo soy llevado a comprender la magnitud inmensurable del amor de Cristo. Y cuando yo me convenzo de ese amor, cuando yo creo que Él me ama, cuando yo realmente confío en su amor y yo vivo ese amor y me gozo en ese amor, entonces yo entro en una comunión con el Padre de Gloria, que es igual a decir que yo soy lleno, soy participante de toda la pleroma, la plenitud de Dios. La palabra pleroma o plenitud es la misma palabra pleroma que aparece allá en Colosenses capítulo número 2, versículo número 9, donde se nos dice que en Cristo habitó somaticós, corporalmente, toda la plenitud de la teíotes, de la deidad. ¿Cómo es que en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad? Por el Espíritu de Dios, Cristo era habilitado para hacer frente a toda tentación y conflicto. Por el Espíritu de Dios, Cristo se hacía participante de la naturaleza divina. Por el Espíritu de Dios, Cristo era lleno de la presencia misma del Padre de Gloria. Esa misma presencia, esa misma morada, esa misma habitación del Padre en Cristo, Cristo la promete a nosotros. Y nosotros
al conocer, vivir, convencernos y creer y confiar en ese amor inmensurable de Cristo, somos llenos de esa misma habitación, presencia, morada genuina y real del Padre de Gloria, juntamente con su Hijo Jesucristo en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, recuerda que esta era una pregunta que le había hecho Judas, no el Iscariote, le había dicho, Maestro, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? En Juan 14, 22. Y en el siguiente versículo, en el 23, Jesús responde diciendo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¡Qué cosa maravillosa! Quiere decir que yo puedo ser lleno de la misma presencia. Quiere decir que yo puedo ser participante de la naturaleza divina, así como Cristo lo fue. Así mismo es la promesa. Esa es la promesa que se nos hace. Cuando usted cree en Cristo, se aferra a su bendita promesa, tiene comunión con esa bendita palabra y usted cree solamente a esa bendita palabra y no a su propia experiencia. Usted es alumbrado en su entendimiento, fortalecido con poder en el hombre interior. Usted, por medio de Cristo que habita en usted, es llevado a comprender la inmensurable magnitud del amor de Cristo y así usted es hecho participante, copartícipe de la plenitud de la deidad, de la naturaleza divina, para que usted crezca de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, en total libertad de tendencias que lo han dominado, en total libertad de ese dominio, en total libertad del pecado, y usted es hecho uno con Cristo, creciendo de gloria en gloria a su misma imagen. Eso es el plan glorioso del Evangelio. Cristo nos creó para habitar en nosotros y hacernos participante de la naturaleza divina, para hacernos libres de todo dominio del pecado, de las tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal que nos dominan, y somos así hechos vivos, obras, poema, poesías de Dios para el universo que de manera expectante nos ve y se convence de la multiforme sabiduría de Dios. Terminamos entonces con una nota de alabanza. El apóstol Pablo termina esto con una nota de alabanza en el capítulo número 3, versículo número 20 y 21, con estas palabras. Y a aquel, bendito y santo Dios, las llamadas doxologías del apóstol Pablo, esas ocasiones en el texto donde el apóstol Pablo pareciera hacer un alto a la comunicación con sus lectores, específica y directamente, y entonces se comunica, alaba y salta en alabanza gloriosa a Dios en medio de su disertación. Es una pieza literaria extraordinaria, maravillosa, porque estas doxologías están cargadas de verdadera teología, están cargadas de un conocimiento de Dios que llena el corazón de gozo, que nos hace saltar de gozo al conocer esto que Dios es, que Dios ha hecho, su manifestación y lo que nos dice de sí mismo. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mira qué cosa maravillosa. Yo repito esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Yo quiero aquí decirte algo muy, muy importante. Querido amigo, dice la Biblia aquí que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Dice eso la Biblia? Ahora te pregunto, ¿le crees a la Biblia? ¿Le crees a Dios hablándote por medio del texto sagrado? ¿Le crees a Dios? Si Dios dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú y yo podemos entender y comprender, ¿será posible que Dios, aunque no entendamos cómo, aunque ni siquiera aún se lo hayamos pedido, será que Dios es poderoso y capaz para presentarnos libres del dominio del pecado delante del universo, que con expectativa anhela y ansía ver aún más claramente la sabiduría de Dios? ¿Será que Dios puede tomarnos a nosotros como una pieza, como una evidencia de su multiforme sabiduría para alabanza de la gloria de su gracia, al presentarnos libres del dominio de Satanás por medio del pecado? ¿Será que Dios es capaz de hacer eso? ¿O será que Él no es capaz de esa precisa cosa? En otras palabras, probablemente Dios sea capaz de muchas más cosas, pero ¿será precisamente capaz de esa cosa? ¿Será capaz de librarnos y presentarnos libres del dominio del pecado delante del universo? ¿Será capaz de eso también? Oh, mi querido amigo y hermano, yo anhelo con todo mi corazón que tú puedas creer que Él es capaz de todas las cosas. No hay una cosa de la que Él no sea capaz de hacer en tu vida y en la mía, cuando le creemos. Creámosle a Dios. Alabémoslo por ser poderoso y capaz de hacer todas las cosas. Creámosle y veamos su obra perfecta actuar en nosotros, por el poder que actúa en nosotros, por el mismo poder que sacó a Cristo de la tumba, por el mismo poder por el que Pablo era instrumento de la gracia administrada en estos tiempos, por el mismo poder que actúa en nosotros. Por ese poder, Él es capaz. Que el Señor te bendiga, te guarde y que este comentario haya edificado tu vida en Cristo Jesús. Bendiciones. Chao, chao.